Vamos a hacer aquí un breve análisis porque parece que cambió tal vez un poco los resultados, la consolidación que teníamos. ¿Ustedes qué pueden ver de estos últimos resultados que entrega la registraduría? Yo diría que no es un cambio. Pues cambió obviamente en que en el Senado la U se consolida como la primera fuerza política y deja de segundo al Centro Democrático. Pero el análisis del Congreso hay que hacerlo en cuál va a ser el partido con mayor número de curules en el Congreso, en Senado y en Cámara. Y aquí, según esas proyecciones de Senado y Cámara, los cuadros que mostró antes el noticiero, el Partido Liberal quedaría con 54 curules en el Congreso de la República, es el mismo número que tiene hoy, exactamente el mismo hoy. El partido de la U, una curul menos, 53, hoy el partido de la U tiene 76 curules en el Congreso, o sea, perdería 23 curules en el Congreso. El Partido Conservador, 44, perdería unas 16 curules, y el Centro Democrático, que aparece con 20 curules en el Senado, solo tiene 12 en la Cámara, tendría 32 curules en el Congreso en total. Obvio, una fuerza importante, obvio, una fuerza que va a hacer oposición, que no es malo que haga equilibrio al segundo gobierno del presidente Santos, pero que tampoco va a ser una fuerza con capacidad de bloquear las iniciativas, por ejemplo, a favor del proceso de paz en La Habana, si finalmente llegan a feliz término las negociaciones y hay que tramitar las iniciativas relacionadas con el posconflicto en Colombia. Doctor Ramiro, ¿cómo lo ve usted? No, yo sí creo que la fuerza entre el conservatismo y la fuerza del Centro Democrático, sumados los dos en el Congreso, sí son unas fuerzas importantes, como por lo menos para alterarle el sueño al presidente Santos y al gobierno. Pero es que el conservatismo no ha estado en contra del proceso de paz. Ramiro. Bueno, no, eso es cierto. Mire, por ejemplo, el conservador más radical, hasta donde tengo los datos, contra el proceso de paz, el senador José Darío Salazar, entiendo que al interior del Partido Conservador hoy no está saliendo, a esta hora, no sé finalmente cuál es. El resto de los conservadores han apoyado el proceso de paz. Gerlén en la votación mayoritaria ha estado jugado con el proceso de paz. Hernán Andrade, que ha sido el ponente del marco jurídico para la paz, del referendo para la paz, es una de las más altas votaciones. Luego ahí, digamos que no hay un partido tan jugado como el Partido Liberal con el proceso de paz, pero sí hay un partido que ha venido acompañando el proceso. Los conservadores han hecho el negocio de la vida porque están en el gobierno y están en la oposición. Y eso se refleja de alguna manera en la votación. Tienen mermelada, pero también están haciendo el juego de que están en la oposición. Pero yo de esto que también colijo, que obviamente Uribe el Centro Democrático tuvo una buena votación mientras él era la cabeza de lista en todo el país. Pero como esa misma situación no se reprodujo a nivel regional, entonces eso se representa en que el uribismo se cayó. No tiene sino 12 parlamentarios, 12 representantes a la Cámara, cuando el Partido Liberal tendría 37, el Partido incluso de la U por debajo 33. de Cambio Radical. Correcto, bueno. Cámara, ¿no? Pero Pero fíjese, eso lo que significa es que el partido tiene pues un perfil eminentemente caudillista, porque ese uribismo en las provincias no pudo tener el buen suceso, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Antioquia, que es pues obviamente muy uribista. Y Bogotá. Pero a excepción de Antioquia y Bogotá, el uribismo solo elige representante a la Cámara en 4 departamentos de Colombia, o sea, va a tener representación en la Cámara solo de 6 departamentos de Colombia. 12 representantes. Y una observación adicional que me parece bien interesante, Silvio y Ramiro. Va a haber una mayoría mucho más amplia de la unidad nacional en Cámara que en el Senado. De pronto podemos estar asistiendo, ustedes han visto esta discusión en Estados Unidos, en donde hay un Senado mayoritario de un partido y una Cámara de otro, unos controles entre Cámara y Senado. La mayoría de la unidad nacional va a ser mucho más amplia en la Cámara que en el Senado, obviamente por la poca representación del uribismo, que significa la extrema derecha consolidada en Colombia en el Senado, y del polo democrático que está en la izquierda. Y no hemos hablado... A Uribe le importa mucho es la comisión de acusaciones.